Vamos a compartir una charla con quien es justamente uno de los concejales del Frente de Todos, también referente del movimiento Evita de la región Tuyú. Estamos hablando del señor Martín Pousti. Martín, muy buenas tardes. Ezequiel Cáceres y Jonathan Vázquez te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ezequiel, Jonathan, ¿cómo están? ¿Todo bien acá? Feliz día de la primavera ante todo. Igualmente. ¿Cómo está todo justamente? Vos estás actualmente en San Bernardo, ¿verdad? Sí, así es. Hoy nos hemos quedado en la localidad donde vivo. Bueno, hemos tenido ya las primeras dos reuniones de las comisiones dentro del Consejo Deliberante que me toca participar. Así que bueno, una mañana bastante dinámica y bueno, ya ahora por la tarde me dejé este lugarcito para que podamos conversar un rato. Muy bien. Martín, justamente me interesa poder comenzar por la comisión a la cual vos precedís. Nos interesa saber justamente cuáles son las novedades que tenemos. Muy bien, sí. La realidad es que un poco la pandemia, bueno, ha modificado bastante de las cosas que uno pensaba que iban a ser normales, si se puede decir, durante el verano, ¿no? Y como otras cosas de la vida que se han tenido que modificar a raíz de esta situación mundial, bueno, la actividad legislativa no ha quedado exenta. En ese sentido, bueno, la verdad es que se ha demorado y bastante la conformación de las comisiones de trabajo del Consejo Deliberante. Había una situación, bueno, que honestamente era algo ajena, en este caso, al interbloque del Frente de Todos. Había ahí una cuestión que tenían que resolver los diferentes grupos de la oposición. Y una vez saldado ese debate que tenían bueno, quedarse ellos de acuerdo a los bloques, finalmente pudimos discutir la integración de las comisiones y ya llegando al fin de la semana pasada, tener todas las autoridades de las comisiones, ¿no? Así que, como bien decían, me ha tocado la responsabilidad de estar al mando de la Comisión de Salud, Desarrollo Social y Economía Popular, así que bueno, una experiencia nueva, ¿no? Pero que la tomamos con alegría y a la vez con una responsabilidad, bueno, enorme. ¿Cómo está justamente con respecto a esta situación, Martín? ¿Qué novedades hay? ¿Qué proyectos se están trabajando? ¿Nos podés comentar esto? Sí, así es. Mirá, justamente hoy, en este caso en otra de las comisiones que me toca participar, que es la de Género, Derechos Humanos y Diversidad Sexual, nos ha tocado ya sacar el despacho de lo que sería la adhesión a la ley Micaela, que bueno, esperemos que en los próximos días ya también podamos tener la sesión ordinaria y finalmente votarlo. Y en lo que hace a la Comisión de Salud, este jueves vamos a tener la primera reunión. Nos hemos juntado la semana pasada al solo efecto de elegir autoridades y este jueves vamos a tener la primera reunión. Verdaderamente es una comisión muy rica, muy diversa, que han quedado muchos expedientes del año pasado y obviamente nosotros, teniendo en cuenta bueno, que llegamos y con una lógica muy propositiva, bueno, tenemos la intención de impulsar una serie de iniciativas, una de las cuales ya la presentamos hace algunos meses, que tiene que ver con la adhesión al proyecto justamente de prevención del suicidio, y otro que hemos presentado en el mismo sentido, que fue hace tan solo unos días, que tiene que ver con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Por qué elegimos este tema como puntapié inicial? Primero porque está claro que es una problemática a nivel mundial de salud pública y que, como otras cosas de la vida de cada uno de nosotros, la temática del suicidio se ha visto agravada justamente por este contexto y de hecho hemos tenido, bueno, que lamentar una serie de hechos en nuestro distrito que, bueno, nos sensibilizan obviamente a todos. En función de eso, en el mes de junio presentamos un primer proyecto, como te comentaba, que tiene que ver justamente con la adhesión a esta ley bueno, que se ha sancionado primero a nivel nacional y luego en la provincia de Buenos Aires, que un poco, bueno, lo que busca esta iniciativa tiene que ver con trabajar la investigación, la capacitación, en lo que es no solo de los profesionales de salud, sino también de los trabajadores de la educación, trabajar la prevención,
la detección, la atención, la asistencia a los familiares y la creación de redes de apoyo. Y por otro lado, la iniciativa, la segunda que te comentaba, que presentamos el 10 de septiembre, que fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un poco lo que plantea es la conformación de un equipo interdisciplinario que despliegue acciones en el distrito vinculadas a la concientización. ¿Por qué? Por dos datos que les voy a contar que son muy importantes para entender la importancia justamente de la prevención. El primero, que de cada 10 personas, 9 expresan claramente sus propósitos, digamos, sus intenciones de quitarse la vida, ¿no? Y la otra, de esas 10, 9 lo hacen en forma muy clara, y la otra lo deja entrever. Digamos, este dato, ¿para qué nos sirve? Para entender la importancia de poder detectar esas señales, esos indicios que tenemos muchas veces frente a nosotros, porque nos permiten justamente interrumpir, ¿no? Este ciclo, ¿no?, que puede llevar a la decisión de quitarse, en este caso, en la vida. Y hay como dos mitos, ¿no?, girando en torno al tema. Uno tiene que ver con esta idea de que hablar del tema puede ser contraproducente, porque algunos lo plantean como que puede incitar a nuevas situaciones. Bueno, esto está demostrado que es falso, que es todo lo contrario, que es necesario hablar de este tema, que sabemos que hay un tabú que lo rodea, pero ¿por qué es necesario hablar? Porque muchas veces las personas que están atravesando por una ideación suicida o que comienzan a pensar y en la ejecución de los actos no encuentran con quién hablarlo. Y el segundo mito tiene que ver con esta idea de que, bueno, solamente son los profesionales, en este caso de la salud mental, quienes pueden trabajar en la prevención. Bueno, eso también es falso. Desde luego que son los profesionales quienes tienen que hacer el abordaje específico, pero el conjunto de la comunidad puede aportar justamente identificando estas situaciones, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un profe de la escuela, y puede ser la primera contención en una situación de estas características. Así que bueno, un poco no me quiero extender demasiado, obviamente es un tema que me interesa y mucho, y que esperemos lo podamos abordar rápidamente, no solo en la comisión, sino luego en sesión, para que bueno, esto sea una realidad, ¿no? Martín, te escucho atentamente y lo que me pregunto, más de un oyente se debe preguntar lo mismo, ¿has tenido un acercamiento a distintos vecinos, vecinas de acá, de la región nuestra, de la costa, que han vivido, que han atravesado esa situación? Sí, desde luego. Mira, como te decía con anterioridad, es una realidad muy delicada que obviamente nos sensibiliza, que muchas veces, como no tiene un abordaje adecuado, Claro. Digamos, muchos prefieren no hablar de eso, ¿no? Un poco por esta idea que yo decía que es falsa, ¿no?, de que no hay que hablar del tema, y otro poco porque es un tema incómodo, ¿no? Si es incómodo para cualquier vecino en su casa, imagínate para que lo aborde, en este caso, bueno, un concejal. La realidad es que un poco lo que nos motivó a poder pensar en cómo ir adecuando la realidad, digamos, y el abordaje del Partido de la Costa a la normativa nacional, tiene que ver con algo que nos ha tocado muy de cerca, en este caso con una compañera de nuestra organización que lamentablemente se suicidó, y bueno, y en aquel entonces la sensación que nos quedó a todos y a todas, Mili es el nombre de nuestra compañera, es de, bueno, ¿qué nos faltó, o qué no vimos, o qué no llegamos a hacer, ¿no? Entiendo que a todos nos queda un poco esa sensación. Y bueno, y la verdad es que hablándolo, ni bien nos tocó integrar la lista, sabíamos que uno de los temas prioritarios era este. Así que bueno, una vez iniciado el año, nos pudimos contactar en este caso con la mamá de Mili, con Mari, a quien escuchamos atentamente. Bueno, nos pudimos interiorizar, saber, pues muchas veces también hay muchos mitos o prejuicios que rodean a los grupos familiares, y uno se da cuenta cuando se interiorizan estas historias que obviamente son sumamente tristes, es de la lucha que da, ¿no?, el grupo familiar. En este caso, bueno, fue un proceso bastante largo, que bueno, finalmente terminó, y de la peor manera, pero bueno, esa experiencia tan dolorosa a uno le enriquece para
pensar no solo desde lo conceptual, qué es lo que necesitamos, sino también en lo concreto. Bueno, qué es lo que pasa cuando un grupo familiar está pidiendo ayuda, ¿no? Así que para nosotros fue sumamente enriquecedor, no solo en lo que tiene que ver con lo legislativo estrictamente, sino, te diría, para la vida, ¿no? Así que sí, es un tema que nos toca muy de cerca, que nos sensibiliza y bueno, y que entendemos hay que tener, en este caso, la voluntad política para ponerlo sobre la mesa, porque entiendo que muchas familias que pueden estar atravesando por situaciones dolorosas, bueno, no encuentran en la agenda pública bueno, justamente a alguien que tome la posta, que tome el tema y que diga, bueno, de esto sí vamos a hablar. Bueno, y eso en su momento lo hemos hablado con el intendente, con Cristian Cardoso, y bueno, coincidió con este diagnóstico, así que bueno, que aquí estamos dando este debate y esperando sensibilizar no solo, en este caso, al cuerpo legislativo para que esto se vote, sino también que esto sirva para poner el tema en la agenda, porque sabemos que muchas veces aparecen los medios cuando se da una situación, cuando se da un suicidio, y que esa noticia aparece y luego no hacemos como de cuenta que no pasó nada, ¿no? Y otra vez no se habla. Y acá necesitamos justamente hablar de cómo hacemos el abordaje, identificar por qué, por ejemplo, la media de la Argentina de los suicidios es más parecida a las tasas europeas que a las de nuestra región, en pensar, bueno, algunos datos que son sumamente alarmantes. Yo suelo dar algunos. Uno, por ejemplo, plantea, que es de la Organización Mundial de la Salud, que las tasas aumentaron un 60% en los últimos 50 años. Entonces, evidentemente, algo está sucediendo en el mundo que bueno, que repercute en este incremento en la tasa mundial, ¿no? Y sabemos que esto es una problemática que, si bien también hay como un mito de que es una problemática estrictamente adolescente, no, esto es falso, es una problemática que atraviesa a los diferentes, digamos, generaciones, ¿no? Sí. A los diferentes grupos etarios de una sociedad, pero sí es cierto, esto es así, que repercute con mayor fuerza entre los adolescentes. Estrictamente es una edad un poco más amplia, desde los 15 a los 44 años, donde se registran el mayor incremento. Tal es así que hoy es una de las 3 primeras causas de muerte en las personas de ese rango de edad, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que estamos proponiendo. Creemos que muchas veces esta comisión, la que tiene que ver con salud, se utiliza para cuestiones o para reivindicar las cosas positivas o para, digamos, plantear todo lo que falte. Bueno, y nosotros asumimos la presidencia de esta comisión con la intención de ser muy propositivos y de poder construir grandes consensos en torno a temas que nos atraviesan a todos, porque una situación de estas características le puede tocar a mi familia, a la familia de un concejal de Juntos por el Cambio, bueno, es indistinto, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco lo que vamos a plantear este jueves. Bueno, ojalá que salga todo más que bien. Justamente alguien que, en este caso, he vivido en primera persona el suicidio de mi padre, así que te deseo todo lo mejor en ese sentido, que esto realmente se pueda aprobar. Te corro un poquito de eje, querido Martín, y te llevo como militante, como parte del movimiento Evita. Hace poquito se conoció, hace horitas nada más, de que el oficialismo postergó hasta el próximo viernes la firma del dictamen justamente del proyecto de aporte solidario, la ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves que va a terminar todo esto? ¿Qué opinión te merece justamente de que 12.000 ya están identificados, 12.000 ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina hagan este aporte único en este contexto que vivimos de pandemia mundial? Sí, me parece algunas breves reflexiones. Voy a tratar, ¿no?, de salir del tema del que veníamos hablando y situarme en esto, que quizás es algo más general.
Creo que en una situación tan excepcional como la que vive no nuestro país, sino el mundo entero, quienes más tienen son los que más deben poner el hombro. Y muchas veces veo por las redes sociales, bueno, los debates más de tipo de café que se dan, ¿no? En torno a esto, y aparece como la falsa contradicción entre, bueno, y cuál es el esfuerzo que hacen los políticos, ¿no? Como poniendo a la clase política, ¿no? Entre comillas. Me parece que lo interesante es esto, que esto es un primer puntapié, que en este caso es un aporte por única vez para el contexto de la pandemia, pero me parece que uno de los grandes debates que tenemos por delante en nuestro país es poder ir transformando este sistema impositivo que es tan regresivo. Lo pongo en otras palabras para que todos lo podamos situar en ejemplos bien concretos. Resulta que muchos de estas personas, independientemente de la actividad que realicen y que tienen grandes fortunas en la Argentina, proporcionalmente tienen menos presión impositiva que la que tiene un vecino que nos está escuchando de alguno de los distritos de nuestra región, que decide ponerse un almacén y que si tiene que hacer las cosas como corresponde, tiene que pensar en sacarse el monotributo, darse de alta en ingresos brutos, si va a tener algún integrante que lo acompañe en ese emprendimiento, tiene ya que pensar en que si existe una relación de dependencia, en las cargas sociales, tiene que hacer la habilitación en la municipalidad, pagar la tasa de seguridad e higiene, y se va a dar cuenta que la presión que tiene sobre este emprendimiento es grandísima. Proporcionalmente, insisto, mucho más fuerte que la que tienen estos sectores, ¿no?, tan dominantes de nuestra sociedad. Por eso es importante que empecemos a pensar que pague el que tiene, es decir, que se grave la riqueza de una persona y no que se grave el trabajo de una persona, el consumo de una persona, ¿no? Y me parece que eso es lo que está en debate. Y está en debate todos los días. Cada una de las compras que hacemos, cada uno de los vecinos, vamos y compramos algo, estamos pagando el 21% de IVA. Bueno, nosotros pagamos lo mismo de IVA que pagan estos señores, ¿no? Para ponerlos para visibilizarlos. Y me parece que ese es el primer puntapié que estamos dando, que lo permite la pandemia, que obviamente es un tema que genera fricciones, que es difícil construir en la política grandes acuerdos, porque después lo que uno se va a dar cuenta cuando piensa por qué tal o cual sector no lo apoya, tiene que ver con que muchas veces son la representación política de esos grupos de poder o de esos grupos que concentran tanta riqueza, ya no en nuestro país, en todo el mundo. Así que estoy a favor de que este proyecto sea tratado y estoy a favor de que podamos repensar el sistema impositivo para que la presión esté puesta en aquellas personas que acumulan riquezas y que te diría, las van a gastar, si las gastan en varias vidas, por sobre, como decía antes, un almacenero, un kiosquero, que cuando la cosa viene mal, un poco más y termina trabajando para el Estado, ¿no? Así que me parece que eso es lo que propone este debate. Martín, muchísimas gracias como siempre por tu compromiso y por tu tiempo. No, a ustedes, bueno, Jonathan, un gusto, y bueno, y saben que cuentan conmigo cuando así lo deseen. Abrazo enorme y muy buenas tardes. Abrazo, saludos. Y ahí teníamos, queridos oyentes, la palabra de Martín Pousti, concejal del Frente de Todos.